Bueno, complementando lo que menciona Gonzalo, creo que una parte muy importante de lo que desarrolla el modelo de Naciones Unidas es una herramienta de negociación. En un mundo como el actual, en el que cada vez hay más multiculturalidad y en el que cada vez estamos más globalizados, es muy importante para los jóvenes que aprendamos a entender y a escuchar otras posturas y aprender a negociar con distintos puntos de vista de los nuestros. Creo que al final del día lo que Naciones Unidas te deja es saber expresar tu propia postura, pero al mismo tiempo saber entender la de los demás y tener un crecimiento personal en términos de comprender las diferencias que se van a vivir. ¿Cuál es tu opinión sobre los jóvenes en Israel, su papel en la vida diaria, en los estudios en general? Actualmente la juventud en Israel tiene un gran peso político que no se puede entender sin el peso que tiene la misma en la economía. Si vemos los estudios de la OCDE, podemos darnos cuenta de que las tasas de crecimiento que ha tenido Israel, de crecimiento económico en los últimos años, han sido muy superiores al promedio de los demás países de la OCDE. Esto no se puede entender sin analizar el papel que la juventud tiene en el país. Ya teniendo en cuenta esta importancia económica de la juventud, se puede entender la importancia política. Si bien se ve que la juventud tiene una opinión dividida en cuanto al gobierno, también podemos ver que el apoyo al Tzahal es casi unánime. Sin embargo, últimamente han habido... Últimamente ha habido un aumento en el número de objetores al ejército, dado que como el servicio militar es obligatorio en Israel para hombres y mujeres, hay personas que consideran que por razones ideológicas o políticas no van a entrar al ejército. Esto se ve acentuado con influencia externa, como el discurso de Barack Obama en su visita a Israel, donde resalta la importancia de la juventud y de su opinión en la construcción de la paz militar en la zona en el futuro. Esto quiere decir que la juventud tiene un gran potencial, ya sea para uno u otro lado, de conseguir la paz o continuar la actual dinámica militar del país. ¿Me puedes dar tu opinión sobre las relaciones de Obama con Israel desde que llega a la presidencia? ¿Qué sucede con esta relación? Para responder esta pregunta hay que dividirla en dos partes, el primer término de Obama y el segundo. Durante el primer término de Obama, los expertos lo denominaron como el peor periodo para las relaciones diplomáticas entre Israel y Estados Unidos. Hablaron de que se perdió este sentido de protección y de apoyo incondicional por parte de Estados Unidos a Israel, dado que esta era una política muy republicana y a la llegada del Partido Demócrata se han perdido muchos de los ideales. Se ligaron muchísimas de las condiciones de Obama personales, dado que se mencionaba que tenía muchos vínculos con amigos de las escuelas donde él trabajó o el mismo pregonador de su iglesia tenían vínculos con políticas pro-palestinas, por lo que se decía que Obama no apoyaba incondicionalmente a Israel. Esto cambió en el segundo término. Hace unos meses, en marzo, Obama tuvo una visita a Israel y se reunió con Netanyahu. Fue muy importante por tres puntos cruciales para entender la relación entre estos dos países. El primero, la relación entre Netanyahu y Obama creció increíblemente. De hecho, una de las declaraciones del primer ministro fue que él conoció a Obama de una manera que le gustaría que muchas personas lo conocieran, lo cual resulta prometedor para el panorama de las relaciones diplomáticas, dado que se espera que tanto las relaciones como la relación entre ambos figuras diplomáticas de estos países crezca. El segundo, que Estados Unidos funciona como un mediador en las relaciones diplomáticas de Israel con el resto del mundo. En el caso específico de Turquía,
hace unos meses un convoy turco fue atacado por algunas de las tropas de Israel y Turquía exigía una disculpa pública inmediata, la cual no llegó en el momento. Sin embargo, en la visita de Obama a la nación israelí, consideraron, bueno, hablando con el primer ministro Netanyahu, consideraron que era prudente hacer la disculpa en ese momento. Entonces Netanyahu hizo una llamada y se disculpó con el gobernante turco, y finalmente la llamada fue pasada a Obama, lo cual fue muy importante dado que Turquía fue el primer país totalmente musulmán en reconocer reconocer formalmente la creación del Estado de Israel. Y finalmente el tercer punto, que yo también considero que es muy importante, Obama ha establecido políticas un poco menos neutrales. Se le criticaba mucho en el primer término porque la neutralidad, tanto como para palestinos e israelíes, se pensaba que había perdido apoyo a los israelíes, pero las políticas han sido un poco más pro-israelíes sin descuidar la parte de los territorios palestinos. ¿Me podrías dar tu opinión sobre el armamento militar en Israel? Esto puede repercutir de manera negativa en la región, ya que da como material para defender a otros países como Siria e Irán, que si Israel se puede proteger con armamento y tener armamento para atacar, porque ellos no lo pueden hacer. Entonces se puede como asimilar a una especie como de la rivalidad que hubo entre Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría. Uno se armamenta y el otro lo hace para como encontrar como un balance. Entonces esto puede crear como un ciclo negativo. Entonces creo que es como importante reflexionar cuánto esta política de Israel de proseguir con su armamento lo beneficia a él, a la región y en última instancia, pues como es un mundo tan globalizado al mundo. Hay que recordar que Israel es un país sumamente joven y curiosamente la economía israelí pasó de ser una economía enfocada en la agricultura a ser una economía basada en high-tech. Ya vimos que la agricultura representa un pequeño porcentaje en las exportaciones netas de Israel y se brincó esta fase intermedia, que es la fase industrial y de maquila. Entonces eso le permitió a Israel convertirse como en un centro de desarrollo de suma importancia para multinacionales de todo el mundo. Y yo considero que esa característica de Israel está directamente ligada a esta necesidad de estar innovando constantemente en el sector tecnológico, a esta necesidad de estar innovando constantemente en el sector militar. Hemos visto tecnologías como por ejemplo el Kippat Barzel, que es el domo de hierro que se puso en operación en los últimos conflictos con Gaza, que está probado que es de suma eficacia. Vemos el hospital Hadassah en Jerusalén, que hace tratamientos médicos de vanguardia. Hay chips, o sea, realmente Israel es un país que está excediendo en todo tipo de áreas científicas. Entonces, pero yo creo que eso está directamente ligado con la importancia del ejército en la economía y en la sociedad israelí y en la planeación de políticas públicas. ¿Cómo fue que ustedes decidieron hacer este panel sobre Israel? Bueno, como bien mencionábamos hace rato, el comité de crisis es un comité en el que se vive constantemente esta situación de estrés que se da entre diferentes gobiernos. Y creo que para nosotros en general, como equipo, la elección del tópico en términos de lo que era el conflicto entre Israel e Irán fue muy importante porque creemos que en el escenario internacional es de las cuestiones más importantes que hay, porque realmente representa un riesgo, más allá de las políticas que, por ejemplo, pueda tener Corea del Norte y el riesgo que esto pueda representar. La tensión que hay en Medio Oriente es algo que se discute todos los días dentro de los periódicos, pero es algo que realmente no se conoce a fondo y que es muy importante para los jóvenes de hoy en día saber muy bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede con los armamentos nucleares y cómo va a proceder. Entonces, fue como por ese lado que elegimos ese tópico de discusión dentro de nuestra mesa de comité de crisis emergente.